Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio académico. Somos Yuli Tatiana, Noemí Esther y quienes hablan María Isabel, estudiantes de la maestría en educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy le damos la bienvenida a este recorrido académico sobre el proceso histórico y evolución de la educación sostenible. En este espacio analizaremos cómo este concepto ha sido fruto de un largo camino de reflexión global, marcado por la necesidad de formar sociedades más conscientes, responsables y resilientes ante los desafíos del presente y del futuro. La educación sostenible no nace de un único acontecimiento, sino que es el resultado de un proceso continuo en el que diversas conferencias internacionales, informes y movimientos sociales han contribuido a su definición y consolidación. Como plantea Edgar Morin, 1999, la educación del futuro debe enseñar a afrontar la incertidumbre, a pensar de manera compleja y a vivir de manera solidaria. A continuación, exploraremos los principales hitos históricos que han dado forma a la educación sostenible, reflexionaremos sobre su importancia y su impacto en la actualidad. Continuando con el proceso histórico de evolución de la educación sostenible, en las primeras bases de la educación y los derechos humanos tenemos que el recorrido inicia en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde el artículo 26 establece que la educación debe promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones. Esta visión anticipaba ya una educación orientada a la construcción de un mundo más pacífico y equitativo. En 1972, la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente organizada por Naciones Unidas marcó el primer gran reconocimiento de la necesidad de educar sobre temas ambientales. La declaración afirma que es indispensable la educación en cuestiones ambientales para jóvenes y adultos. Este impulso dio lugar en 1975 a la Carta de Belgrado, elaborada en el contexto del Programa Internacional de Educación Ambiental, lo cual propone los primeros objetivos formales en la educación ambiental orientada a formar una población mundial consciente con conocimientos, actitudes, motivaciones y competencias para trabajar por soluciones a los problemas ambientales. Sigamos este recorrido evolutivo de la educación desde el año 1977 hasta el año 1992, denominado la formalización de la educación ambiental. La consolidación de estos esfuerzos se produce en el año 1977 durante la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi, donde ¿qué se define? Se define que la educación ambiental debe ser un proceso permanente que fomente una nueva ética respecto a ¿qué? Al ambiente. Más adelante, en el año 1987, en el informe de Brundtland, titulado Nuestro futuro común, introduce el concepto de desarrollo sostenible, este concepto que hemos visto durante el curso, que se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Este concepto transformó la visión tradicional de la educación ambiental hacia una perspectiva más integral. Finalmente, en el año 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, se adopta la Agenda 21, en cuyo capítulo 36 se hace un llamado explícito, ¿un llamado a qué? A reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible, estableciendo la necesidad de integrar los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y por supuesto ambientales en todos los niveles de la educación. Luego, durante este proceso vamos a mencionar el año 2000, aún en la actualidad se sigue dando, se sigue observando, se sigue viendo esta etapa de la evolución de la educación sostenible, llamada consolidación de la educación para el desarrollo sostenible. Ya en el siglo XXI, el diseño de la educación para el desarrollo sostenible, en el 2005-2014, proclamado por la UNESCO,
promovió la incorporación sistemática de la sostenibilidad en los currículos educativos a nivel global. Como señala Tiburi 2011, este periodo fue una clave fundamental para comprender que la educación debe empoderar a las personas, no solo para comprender el mundo, sino para transformarlo. 2015, con la adopción de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, la educación sostenible se convirtió en una meta explícita a través del ODS 4.7, que insta a garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y competencias necesarias para promover el desarrollo sostenible, incluyendo temas como derechos humanos, igualdad de género y cultura de paz. Más recientemente, en el año 2020, la UNESCO lanzó la iniciativa Educación para el Desarrollo Sostenible hacia el logro de los ODS, EDS para 2030, enfatizando que la educación debe impulsar a la transformación de sociedades enteras para enfrentar los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las desigualdades sociales. En un punto de reflexión, desde mi perspectiva, la historia de la educación sostenible evidencia que la educación no puede ser neutral, como afirma Paulo Freire en 1970. La educación verdadera es praxis, es reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Educar para la sostenibilidad implica entonces educar para el cambio y la esperanza. Reflexionar sobre este proceso histórico educativo sostenible pues me lleva a reconocer y a pensar que aunque hemos avanzado, aún enfrentamos resistencias y desafíos. Coincido con Esther en el 2011, en que necesitamos un cambio educativo, no solo en lo que enseñamos, sino también en cómo nosotros pensamos sobre el conocimiento y el aprendizaje mismo. Para mí, comprender esta evolución refuerza la urgencia de asumir este compromiso activo como educadores y ciudadanos. Como expresa UNESCO, la educación sostenible debe ser una herramienta de empoderamiento para lograr sociedades más inclusivas, justas y resilientes. A manera de conclusión, la educación sostenible ha recorrido un largo camino desde su nacimiento como educación ambiental hasta su actual integración en los grandes marcos globales del desarrollo humano. Cada avance ha sido frutos de acuerdos internacionales, movimientos sociales y la evolución del pensamiento crítico, fundamental para la educación, y sobre nuestro papel en el mundo para transformarlo a través del desarrollo sostenible. Hoy más que nunca, el desafío es hacer de la educación un verdadero motor de la transformación, capaz de formar generaciones comprometidas con la justicia social, el respeto ambiental y la solidaridad entre los pueblos. Así que el futuro depende de nosotros.